¿Cuáles son los 5 mejores jugadores europeos en la historia del fútbol? Y ya te la sabes, a mí para hacer esta clase de top siempre me gusta como mínimo poner un jugador por posición. Por ejemplo, a mí no me gustaría hacer un top tipo, pues bueno, los 5 mejores europeos, jugadores europeos de la historia son, yo qué sé, Müller, Cruyff, Zidane, Cristiano, y omitir a los porteros, a los defensas. No, a mí en lo personal, en lo muy personal, me gusta siempre poner a un futbolista por posición porque hay que valorar todas las posiciones. Repito, según mi opinión. Entonces, aclarado esto, pues estos son para mí, los 5 mejores futbolistas europeos en toda la historia. Ojo, no los voy a ordenar de momento, simplemente los voy a nombrar de manera aleatoria. Jar Müller. Jar Müller. De verdad, un jugadorazo y el que para mí es el mejor 9 en la historia del fútbol. O sea, hay gente que te habla de Van Basten, cuando Van Basten no por... Ok, existe un motivo, sí, pero sea cual sea ese motivo, pues no pudo seguir su carrera después de los 30, se retiró muy joven. Entonces, yo no le quiero quitar mérito a todo lo que hizo, ganó 3 balones de oro, sí, ganó una Eurocopa con Holanda, algo que no hizo Cruyff. También está Ronaldo Nazario, pero es que Gerd Müller no solo tuvo una carrera muy larga, sino también que se omite lo que hizo Müller con el Bayern. Müller jugó en un Bayern que estaba en segunda división, o sea, siempre se habla de Maradona, tengo que hablar de Maradona y tengo que hablar de Cruyff, pero van a ser videos muy polémicos, así que me los voy a guardar para después. Siempre se habla de Maradona como que, oh, el héroe, cogió un equipo chiquito que iba a descender y lo terminó siendo campeón. Perfecto, la historia de Maradona es buena, ok, te la compro. Pero Maradona cogió un equipo que estaba por descender. Müller cogió un equipo de segunda división. Y no solo es que fue campeón con el Bayern, sino que dominó Alemania. Dominó Alemania, dominó la Bundesliga. Es una locura lo de Gerd Müller. Es el máximo goleador en la historia del Bayern de Múnich y de la Bundesliga. Repito, jugando en un equipo que estaba en segunda división. Es una locura. Gracias a Gerd Müller, el Bayern de Múnich pues tiene la grandeza que tiene. Es así, y para mí es una vergüenza, porque no debería existir el debate. Para mí es una vergüenza que se lo compare con Ronaldo Nazario, un futbolista que creo que no tiene ni la mitad de los goles que tiene Gerd Müller, o si tiene un poquito más de la mitad, y ni siquiera le alcanzan en asistencias. O sea, la comparación Gerd Müller, Ronaldo Nazario no tiene sentido, no tiene sentido. Ronaldo Nazario no está al nivel de Müller. Müller está a otro nivel. Es así, lo siento mucho. Para mí es así. Van Basten tal vez por talento. Y aquí sí podríamos decir también Ronaldo Nazario. Pero es que no hay comparación. Gerd Müller para mí es el mejor 9 de todos los tiempos. Por contexto. Y es que si fuera argentino se diría lo que se dice de Maradona. No, llegó un equipo en segunda división. Es que nadie toma en cuenta eso. Es una locura lo de Müller. Es una locura. Para mí el mejor 9 de todos los tiempos. 3 Champions League, campeón de Eurocopa, campeón del Mundial, ganador del Balón de Oro, Bota de Oro. Creo que es el único futbolista que ha ganado, creo que todo en el fútbol. O sea, eso es una locura. Es una locura. Más de 700 goles, más de 100 asistencias. Una barbaridad, Gerd Müller, un goleador único y muy difícil. Que volvamos a ver un goleador como Gerd Müller. Muy, muy difícil. Luego el siguiente futbolista en mi lista de los 5 mejores jugadores europeos de la historia es Frank Beckenbauer. Otro jugadorazo, un defensa único, un defensa al igual que Müller para mí prácticamente irrepetible. Es que aparte de ser muy bueno defensivamente, era muy bueno en lo ofensivo y en la creación de juego, era una locura. El tipo te defendía como el mejor defensa de la historia y iba a la zona del pivote y también te recuperaba balones. Llegaba incluso hasta el área rival y te daba buenos pases, te remataba. Es uno de los, de los máximos goleadores siendo defensor en la historia del fútbol. Lo de Frank Beckenbauer es una cosa que es muy difícil que la volvamos a ver. Creo que lo más cercano es Sergio Ramos, un defensa que aparte es muy ofensivo. Pero aún así, Ramos ni se le acerca a Frank Beckenbauer. Frank Beckenbauer está a otro nivel. Maldini tal vez sea incluso mejor defendiendo que Beckenbauer, puede ser. Pero aún así,
Beckenbauer pues le agrega ese toque ofensivo, un toque moderno para la época de los 70, 70 y 80. Es una locura lo de Beckenbauer. Beckenbauer es un futbolista muy adelantado a su época, revolucionó el fútbol. Frank Beckenbauer es, como digo, es una locura lo de Beckenbauer, es una verdadera locura, el mejor defensa de la historia y por supuesto de los mejores jugadores europeos de todos los tiempos, es una verdadera locura. Luego tenemos a Manuel Neuer, para mí el mejor portero en la historia del fútbol. Y sí, yo sé que ya a este punto te darás cuenta que hay muchos alemanes, pero ¿qué quieres que haga, amigo? Alemania ganó 4 mundiales, o sea, es una selección muy potente en Europa, es como que tú hagas un top de los mejores jugadores sudamericanos y creo que solo Maradona y Messi entran y el resto pueden ser incluso brasileños. Es así, o sea, Brasil domina en Sudamérica y Alemania e Italia dominan en Europa. Pero claro, los referentes en Italia, que en su mayoría son defensa, Nesta, Maldini, pues claro, quedan opacados ante un Gerd Müller un Frank Beckenbauer que para mí es el mejor defensa de la historia. Luego tenemos a Manuel Neuer, que aquí yo considero que evidentemente hay debate, algunos dirán Iker Casillas, otros dirán Buffon, otros dirán Yacine, pero para mí Manuel Neuer es el mejor portero en la historia del fútbol. Y evidentemente es el mejor portero del fútbol europeo, es así. Es increíble que un portero ya a los 34 años, es cierto que ha habido pues casos como Buffon, sí, ha habido porteros que a edad, una edad mayor para ser un futbolista, pues siguen rindiendo muy bien, pero a los 36 años Manuel Neuer sigue peleando el puesto de ser el mejor portero del mundo. Es que es una locura lo de Neuer, es una locura. Aparte es un futbolista que revolucionó el fútbol. Una de las cosas que yo más le critico a Pep Guardiola es cómo es posible que no haya ganado una Champions League con Manuel Neuer de portero. Es que Manuel Neuer es todo lo que Guardiola pide en un portero que incluso es capaz de irte a la defensa y al mediocampo y darte muy buenos pases, un portero incluso asistidor. Es una locura lo de Manuel Neuer, un portero muy ofensivo. Es una locura decir esto, pero lo es Manuel Neuer y aparte es un portero muy, muy seguro. Casi toda su carrera ha sido top 5 mejor portero del mundo y muchas veces el mejor portero del mundo. Es una locura, campeón del mundial, campeón de 2 Champions, o sea, es brutal lo de Manuel Neuer en títulos, a nivel colectivo, a nivel individual, la personalidad. Es un jugador con muchísima, muchísima personalidad, es una verdadera locura. Después, claro que sí, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, uno de los futbolistas más espectaculares de la historia, para mí el mejor jugador en la historia del fútbol, evidentemente de los mejores jugadores europeos en la historia, es una locura, cambió la historia para siempre de Portugal, para siempre. Portugal antes de Cristiano solo había clasificado 3 mundiales y a 3 Eurocopas, ahora con Cristiano no solo es que hayan clasificado 3 mundiales, perdón, que hayan clasificado 5 mundiales y a 5 Eurocopas, o sea, con Cristiano Ronaldo hicieron más que en toda su historia. Estuvo Eusebio, Figo, o sea, un montón de jugadores buenos y es con Cristiano que lograron cosas espectaculares, la Eurocopa y la Nations League, 2 títulos, es una verdadera locura lo de Cristiano Ronaldo. A nivel de clubes, o sea, fue una cosa increíble, 5 UEFA Champions League, cambió la historia del Real Madrid porque para mí sin Cristiano el Barça hubiera dominado Europa y hubiese dominado, bueno, Europa tal vez con Cristiano en el United sí le hubiese puesto pelea al Barça, pero en España no, el Barça hubiese arrasado con el Real Madrid, es así, para mí es así. Entonces cambió la historia del fútbol, o sea, cambió la historia del fútbol. Yo creo que mucha gente que en ese tiempo pensaba que con Messi, con Iniesta, con Xavi, con Guardiola como técnico, ellos pensaban que podían alcanzar al Real Madrid y sí, pero no tomaron en cuenta que llegó Cristiano Ronaldo. Y como digo, cambió la historia del fútbol a nivel de clubes para siempre y veremos qué pasa con el tema de las selecciones. Hay un mundial a la vuelta y Cristiano puede hacer incluso más historia de la que ya ha hecho con la selección portuguesa. Su estilo de juego muy brasileño, muy yoga bonito. Ha jugado en diferentes posiciones, extremo izquierdo, extremo derecho, delantero centro, segundo delantero. Es una locura lo de Cristiano Ronaldo. Un jugador único y sí, irrepetible, como muchos de estos futbolistas que estamos nombrando. El quinto y evidentemente cierra la lista, después la voy a ordenar, es
Zinedine Zidane. Para mí el mejor mediocampista de todos los tiempos. Nunca hubo un mediocampista, tal vez lo más cercano sea Platini, pero ni Xavi ni Iniesta, no. Zidane es otro nivel, es otra cosa. El mejor futbolista de la selección francesa, una selección francesa que tenía Enrique, es otro futbolista espectacular. Una verdadera locura. Lo de Zidane era a otro nivel. La forma en cómo organizaba el juego, cómo dirigía el juego, sin tampoco jugar mucho para él. Zidane no necesitaba esto que yo le suelo criticar bastante a Messi y a Maradona. Zidane formaba parte del equipo y no necesitaba que el equipo constantemente lo buscara. Con las intervenciones que hacía Zidane era suficiente, no necesitaba más. Y también su poderío ofensivo de cabeza. El tipo decidió una final del mundo. Estamos hablando de que después de la generación de Pelé, Garrincha, Carlos Alberto, la generación de los 90 y los 2000 de Brasil era una locura. Estaba Ronaldo Nazario y aún así 2 goles de Zidane, 3-0 a una de las mejores selecciones brasileñas de todos los tiempos. Probablemente sea la mejor selección brasileña de la historia, por nombres, incluso superando a la del 2002. Pero ahí estuvo Zidane. Ahí estuvo Zidane. Es así, ahí estuvo Zidane. Es una verdadera locura lo de Zidane. UEFA Champions League, Mundial, Eurocopa, Balón de Oro. Es una locura lo de Zinedine Zidane. Y bueno, toca ordenar a Müller, a Beckenbauer. Müller el mejor delantero 9 de la historia. Beckenbauer el mejor defensa de la historia. Para mí, Manuel Neuer el mejor portero de la historia. Cristiano Ronaldo el mejor jugador de la historia. Y Zinedine Zidane el mejor mediocampista de todos los tiempos. Vamos a ordenar a estos futbolistas. ¿Quién sería quinto? ¿Quién sería cuarto? Tercero, segundo. ¿Y quién sería el mejor jugador europeo de todos los tiempos? Para mí el quinto sería Zinedine Zidane. Para mí el quinto sería Zinedine Zidane. Solo por una cuestión de que a pesar de que el tipo también cambió la historia en su posición, creo que es el... A ver, interior como tal ya existían antes, pero creo que es el primer interior super crack que existió. O sea, porque, por ejemplo, Cruyff era muy ofensivo, Maradona era muy ofensivo, Riquelme era muy ofensivo, Platini también era muy ofensivo. Creo que es el primer interior que estaba a otro nivel. Zidane, evidentemente, cambió la historia del fútbol, pero no tanto como los siguientes puestos. Para mí, Zidane es un jugadorazo, pero yo lo pondría quinto entre los mejores jugadores europeos en la historia. Voy a poner cuarto a Manuel Neuer. Voy a poner cuarto a Manuel Neuer y sí, por encima de Zidane, porque siento que desde su posición fue muy importante. Y nunca ha habido un portero tan importante, no solo con sus atajadas, sino también con su forma de crear juego y con su importancia en el juego de su equipo. Creo que nunca ha habido un portero así como Manuel Neuer. Entonces, por eso lo voy a poner cuarto, porque es una cosa única y muy difícil que se repita, incluso con estos porteros modernos que participan muchísimo en el juego de su equipo. Es una locura lo de Neuer, es una verdadera locura. Voy a poner tercero a Gerd Müller, un futbolista infravaloradísimo. Creo que es top 3 máximo goleadores en los mundiales, o sea, es una locura. Yo ya dije lo de Gerd Müller, un delantero que entendía el fútbol de una manera espectacular. Sí, no era un asistente como Messi, como el mismo Cristiano, como Maradona, como Cruyff, no era un asistente así, pero evidentemente, un asistidor, perdón, no un asistente, un asistidor así, no era un asistidor como ellos, pero evidentemente era un gran asistidor. Más de 100 asistencias no lo hace cualquiera, no lo hace cualquiera esas asistencias. Para mí sería el cuarto, perdón, sería el tercer mejor futbolista europeo de la historia, en mi opinión. Segundo para mí sería Frank Beckenbauer. Yo creo que va a ser prácticamente imposible, muy difícil. Doy un 99% de posibilidades de que no va a volver a aparecer un defensa como Frank Beckenbauer. No solo por su calidad defensiva, tal vez al nivel de cómo Beckenbauer defendía, tal vez sí aparezca otro. Pero el tema es defender así y atacar así. O sea, era una locura. Un jugador completísimo, un defensa completísimo, el defensa más completo de la historia. Frank Beckenbauer. Es que es así. Frank Beckenbauer y Gerd Müller pues cambiaron la historia del Bayern Múnich para siempre. Para mí Beckenbauer fue más que Müller, pero Müller tampoco se queda muy atrás. Para mí el segundo futbolista europeo en la historia, Frank Beckenbauer. Y el primero evidentemente es Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Es verdad que no ha ganado un mundial como el resto, las 4 posiciones anteriores sí lo hicieron. Cristiano pues no ganó un mundial, pero aún así el contexto pues no era muy favorable para Cristiano Ronaldo. Eh,
es así, o sea, era un fútbol muy competitivo. Además, también hay que tomar en cuenta el contexto al que llegó, cómo cambió la historia del Real Madrid, cómo cambió la historia del mismo Manchester United. Es una locura lo de Cristiano Ronaldo, un ícono del deporte. Es el futbolista mediáticamente hablando más importante de su generación. Eso es muy importante también destacarlo porque es que, por ejemplo, siempre que te hablan de por qué Michael Jordan es el mejor jugador en la historia de la NBA, el mejor basquetbolista en la historia de la NBA, es por la importancia que tuvo. Muchos te dicen, no, es que Jordan cambió la historia de la NBA para siempre. Y para mí Cristiano hizo algo parecido en lo mediático, pero no solo eso, o sea, su estilo de juego, los goles que hizo, máximo goleador en la historia de la UEFA Champions League, que si hablamos de fútbol europeo y la Champions es el torneo más importante a nivel de clubes, es una locura lo de Cristiano Ronaldo. Veremos si Messi lo supera. También máximo asistidor, volvemos a lo mismo, veremos si Messi lo supera. Máximo goleador en la historia del fútbol de selecciones, no, el máximo goleador de la Eurocopa, y si no me equivoco también máximo asistidor. No, Cristiano es el mejor jugador de la historia en mi opinión, y por supuesto el mejor jugador en la historia del fútbol europeo. Sí, sí, para mí esos son los cinco mejores jugadores en la historia del fútbol europeo. No sé qué opinas vos, quiero evidentemente leer tu opinión en la bandeja de comentarios. Esto ha sido todo por mi parte, te invito a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho. Te pido que me des una oportunidad, que le des like al video, que compartas este video con tus amigos para que así llegue a mucha más gente. Activa la campana de notificaciones para que así recibas una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Conmigo hasta aquí. Adiós, 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 adiós.